se encuentra en Chiclayo. Nuestro siguiente invitado se trata del doctor Hernán Neciosud, que es uno de los más destacados abogados penalistas. Hace minutos hablábamos con un ex canciller sobre la figura del asilo, pero ahora vamos a hablar qué originó este asilo, la condena que recibió o la sentencia que recibió el expresidente Ollanta Humala, que como se sabe, 15 años de condena por el delito de lavado de activos, que fue en el marco de este adelanto en la lectura de la sentencia. ¿Qué significa adelanto de la lectura? ¿Por qué no se leyó toda la sentencia completa el último martes? Bueno, sucede que el proceso penal nuestro tiene varias etapas del proceso. Correcto. Una de las etapas señala que terminado el juicio oral, que es una de las etapas, el juez tiene hasta 48 horas para dar un adelanto de fallo. Para dar un adelanto de fallo. No está obligado a dar adelanto de fallo. El juez también estaba con esa posibilidad de emitir una lectura de sentencia integral. Entonces, bajo esa línea, el juzgado colegiado ha optado por la primera modalidad, dar un adelanto de fallo. ¿Qué significa? Significa dar a conocer la pena, si es que es condenatoria, la reparación civil, así como también otras consecuencias, como por ejemplo, llámese la inhabilitación, y además exponer en forma muy resumida cuáles habrían sido los motivos de esa decisión. Eso es lo que ha optado el juzgado colegiado, dar a conocer los motivos en forma resumida de por qué ha tomado esa decisión, por qué la condena, cuál es la pena, cuál es la inhabilitación, la reparación civil. Entonces, si bien es cierto, ese adelanto de fallo, conforme le he explicado, que comprende, no se emite mediante una resolución, sino se emite bajo la línea de un análisis o un resumen en forma genérica. Es por eso que se cuestiona. Hasta ahí estamos bien. Ya. Ahora, eso no se está cuestionando. Lo que se está cuestionando es por qué, teniendo un adelanto de fallo, se ha dicho que la pena se ejecute de inmediato. Y es la segunda parte. Correcto. ¿Por qué se ordenó la detención en ese momento de Ollanta Humala y otra persona? Esto tomando en cuenta una resolución de hace algunos años del Tribunal Constitucional que señala que mientras no se dicte la condena, la sentencia completa, no se puede aplicar los alcances de este fallo. ¿Por qué se detuvo a Ollanta Humala? Han explicado algunos de sus colegas que es esto porque podría haber peligro de fuga. ¿Tiene, digamos, correlato lo que manifiestan varios también penalistas? Bueno, en realidad aquí encontramos la divergencia de criterios y esto, en definitiva, debido a lo que viene aconteciendo en la práctica. El Tribunal Constitucional, se dice constantemente, habría sentado una postura. Lo que ha hecho el juzgado colegiado no es algo que han tratado de crear en este acontecimiento, no, es algo que está en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal señala taxativamente que al momento de emitirse la sentencia con el carácter de efectiva, la regla es ejecutarla provisionalmente. La regla, la excepción es suspenderla. Eso lo establece nuestro Código Procesal Penal. Entonces, lo que ha hecho este juzgado colegiado es ejecutar la pena. Ejecutar la pena conforme establece nuestro Código Procesal Penal. Dice, ¿por qué no lo han suspendido? Si existe una sentencia del Tribunal Constitucional, en realidad existe un criterio, pero aquí también es importante señalar que el juzgado colegiado que ha sentenciado ha tenido que establecer categóricamente cuáles serían los motivos del por qué lo ejecuta provisional en este momento, por qué está optando por esa modalidad, y uno de los parámetros habría sido que estas personas podrían haberse fugado de la, digamos, de la justicia a través de la ejecución de la misma. Pero, en realidad, esto, en definitiva, es un tema también de criterio. Entonces, se dice mucho el cuestionamiento de la ejecución de provisionalidad de la pena, pero aquí es importante señalar que el juzgado colegiado ha ejecutado o ha implementado circunstancias que está regulado en el Código Procesal Penal. Acá, por ejemplo,
en mi experiencia como magistrado penal en esta corte de Lambayeque, lo que hemos hecho siempre es lo que ha optado el juzgado colegiado, la ejecución provisional, ¿no? Entonces, eso es parámetros importantes y uno sigue escuchando comentarios y dicen, pero en este caso no se ejecutó la pena. Son casos en realidad excepcionales. Todos los casos pueden ser parecidos, pero no iguales. Por eso se aplica ahí la regla y en algunos casos la excepcionalidad, ¿no? Correcto. Ahora, la defensa de Ollanta Humala ha presentado el recurso legal del habeas corpus para que se pueda anular la sentencia impuesta por el tercer juzgado penal colegiado nacional. El abogado, el doctor Pedraza, ha explicado que esta solicitud se basa en una infracción constitucional, ya que el juzgado habría adelantado la lectura de la pena sin conocerse completamente el fallo. Justamente lo que estamos hablando. ¿Puede tener efecto este habeas corpus? Y si tuviera el efecto, ¿qué va a pasar? ¿Tendrían que liberarlo hasta que se dicte, hasta el 29 de abril, que se va a dictar la sentencia final, la sentencia completa? Es importante recalcar algo que acabo de decir hace unos minutos. Existe la regla y también la excepción. Ya. Si en realidad tratarían de declarar fundada este habeas corpus, tendríamos que analizar básicamente cuáles serían los parámetros, porque no olvidarse que lo que se ha aplicado acá es la regla que establece el Código Procesal Penal. Al emitirse una sentencia condenatoria, el juez tiene que ordenar la ejecución provisional. Excepcionalmente se puede suspender la ejecución. Entonces, habría que tener cuidado porque se podría crear un mal antecedente y decir, entonces desde ahora en adelante, todas las sentencias donde se emita pena efectiva, se tendrá que suspender la ejecución. Pero regresamos al caso y en ese sentido, si se declarara fundada el habeas corpus en forma clara y precisa, el señor Ollanta Humala tendría que obtener su libertad, así como también todas las personas que, si bien es cierto, no están detenidas, pero sí tienen orden de captura. Se tendría que ordenar, dejar sin efecto esta orden de ubicación y captura. Pero aquí vamos a imaginarnos que declaren improcedente. Pueden apelar, ¿correcto? Pueden apelar y a una sala. En ese interín, de repente, como han programado lectura de sentencia para el día 27, me parece. 29. De repente, de aquí que llega a sala. 29 de abril. De aquí que llega a sala, 29, ¿no? Sí. De aquí que llega a sala segunda instancia, en el tema del habeas corpus, ya se leyó la sentencia. Entonces ahí había una figura sustracción de la materia. Pero sería bueno que siga el trámite para que llegue nuevamente al Tribunal Constitucional, para que de repente escuchemos un pronunciamiento en estas coyunturas que es importante tener en cuenta. ¿El Tribunal Constitucional podría enmendarse la plana? Podría hacerlo bajo el tema de cambiar de criterio. De repente ese criterio que existe ahora es un criterio con diferentes magistrados que conformaron. Claro. Hoy estamos con diferentes magistrados quizás y podían decir, bueno, ese fue el criterio de ellos. De ahora en adelante planteamos este criterio. Interesante esta figura del cambio de criterio. ¿Se ha dado antes, doctor? Sí existe en varios casos en la cual el Tribunal Constitucional ha dado un diferente rumbo a un criterio basado en la conformación de los magistrados. Eso fue un criterio bajo esta línea, hoy estamos en esta realidad bajo estos criterios, ¿no? Esto es porque cambia las situaciones, ¿no? Son, digamos, creo que el caso anterior era de un ciudadano... el espacio, las circunstancias. Claro, era de un ciudadano común y corriente, digamos, el anterior, ¿no? Que creo que estuvo varios años detenido solo con adelanto de sentencia, nada más. Pero ahí fue un tema particular, fíjate de que al señor lo ordenaron la detención con adelanto de fallo, y había pasado buen tiempo y al señor no le habían dado lectura de sentencia, estaba en años en el penal. Creo que estuvo cinco con adelanto. Claro, entonces ahí es el habeas corpus el que ha conllevado para que el juzgado colegiado haya notificado la sentencia integral. Entonces acá es diferente, porque acá tenemos día y hora de la lectura integral de la sentencia. Correcto. Sí, es un tema excepcional. Interesante lo que usted nos explica, y que creo que seguramente usted lo va a llevar también a las aulas universitarias donde dicta cátedra. Cambio de criterio. Definitivamente. Claro, aquí se abren varias aristas, pues, ¿no? Estos casos hacen que se abran varias aristas y que el derecho sea cada vez más opinable, ¿no? Claro, definitivamente el derecho penal es una de las áreas del derecho donde se está últimamente tratando de encaminar bajo criterios, pero criterios
que tratan de crear derecho, tratan de crear doctrina, tratan de crear jurisprudencia. Es por eso que es importante tener en cuenta los parámetros del ayer, hoy y que vayan a ser mañana. No se trata de opinar teniendo en cuenta ya una postura parcializada, porque eso puede hacer daño. Correcto, correcto. Y el Tribunal Constitucional resolvería de inmediato para resolver este cambio de criterio. Definitivamente que no. Para que llegue al Tribunal Constitucional, primero se tiene que resolver, tiene que pronunciar el juez de primera instancia. Correcto. Si declara improcedente, la parte afectada va a apelar esa resolución, llega a la Sala Constitucional de segunda instancia. Y si también rechaza, llegará en agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Entonces, ese es un camino a seguir. No se puede proceder. Por eso te digo que sería bueno que llegue. A pesar de que de repente el 29 de una lectura y sentencia, sería bueno que llegue, para que se pronuncie ahora bajo qué nuevos criterios. Es casi un poco diferente la realidad de ese caso donde se pretende implementar, lo he leído en estos días esa sentencia del tribunal, a la realidad de ahora, porque ahí fue, porque ya estaba en el penal, ya había pasado buen tiempo y no se leyó la sentencia. Ahora, aquí es diferente, tenemos día y hora de lectura. En el caso de Ollanta-Humala, ¿se va a tomar en cuenta en esta sentencia de 15 años los 9 meses que estuvo detenido con prisión preventiva? Claro, y el juzgado colegiado ha dicho, hay que restarse el plazo que estuvo con prisión preventiva, porque aquí, si bien es cierto, ya fue condenado, lo importante es tener en cuenta que el señor estuvo en un momento con prisión preventiva. Ese plazo también se contabiliza. Correcto. Ahora, va a ir seguramente a la segunda instancia, la defensa de Humala, lo que va a hacer. Mientras se desarrolla esta apelación o se resuelve una apelación en una nueva instancia jurisdiccional, ¿qué pasa con Humala? ¿Que sigue detenido o hay que esperar que se resuelva esta digamos, medida que adopte su defensa, esta apelación? Bueno, en realidad aquí hay dos caminos. Aquí ya se trató de crear un nuevo proceso, el proceso constitucional a través del habeas corpus. El proceso constitucional sigue su propio camino y el proceso penal también sigue su propio camino. En esta línea es el proceso penal quien a través de una segunda instancia conllevará para que en apelación esta sala penal puede emitir un pronunciamiento y tiene tres posibilidades el juzgado, la sala penal de apelaciones. La primera es que lo confirme y ahí continuaría en prisión. Segundo, que lo revoquen anulando, es decir, se ha vulnerado derechos en el proceso de juzgamiento, por lo tanto, nula la sentencia, nuevo juzgamiento. Si lo anulan y ordenan un nuevo juzgamiento, significa de que por consecuencia se anula la condena. Y si se anula la condena, no tendría motivo para estar privado de su libertad. Por lo tanto, el señor obtendría su libertad de inmediato. El juicio volvería a cero. Regresa a juicio a la cuarta etapa del proceso penal, el juzgamiento. Como ocurrió con Keiko Fujimori. Bueno, en caso de Keiko, en este lapso, efectivamente, ha sido el Tribunal Constitucional quien se pronuncia por una figura de algunas vulneraciones y es el juzgado colegiado quien ha optado para regresar a la etapa de intermedia, la tercera etapa. En este caso, podría ser cerca parecido a la circunstancia, pero aquí declaran nulo que el juicio, y se declara nulo el juicio, por consecuencia nula la condena, y si nula la condena, por lo tanto también nula las órdenes de ubicación y captura, y el señor Ollanta-Humala obtendrá su libertad de inmediato. Esa es la segunda posibilidad. ¿La tercera? Y lo tercero es que lo absuelvan. La sala sí tiene esa posibilidad de absolverlo. Y dicen, revocamos absolviendo. Creemos que definitivamente el señor no es responsable penalmente. Y también obtendría su libertad. O sea, por dos caminos puede obtener su libertad. ¿Qué pasa? Porque la sala revoca y lo absuelve o declara nula. ¿Qué pasa si la nueva instancia decide que no sean 15, sino 10 años de prisión? También podría actuar por esa modalidad. Decir que la pena le reduce la pena, no está conforme. Le pueda reducir la pena. También es una posibilidad a tener en cuenta, ¿no? Correcto. Ahora, sí, es una posibilidad. Hay que ver varias aristas. De ratificarse la condena contra Ollanta-Humala, ¿hay posibilidad de que él pueda acogerse a algún beneficio? De confirmarse la condena. Claro, el señor podría obtener algún beneficio, pero va a depender en definitiva de las circunstancias. Específicamente, tener en cuenta que
aquí está procesado también familiares de él. Entonces, ¿hasta qué punto le conviene obtener un beneficio a esas alturas? Lo otro es un beneficio penitenciario, pero es muy temprano porque la pena es alta, ¿no? La pena es alta. Cuánto influye, doctor, el hecho que la coprocesada, o sea, Nadine Heredia, esté fuera del país? Claro, algunos dicen, bueno, bajo la figura del asilo. Algunos abogados dicen, no, no es un asilo, es una afugado, ¿no? Entonces, es la lectura que le dan algunos, ¿no? ¿Cuánto puede influir eso? Que ella esté fuera del país en la condena o en la decisión que puedan adoptar en la nueva instancia jurisdiccional los magistrados. Bueno, en realidad, el proceso penal es perfectísimo para cada uno. Lo que ella haya realizado bajo la figura de la vulneración de sus derechos, Ujú. los aspectos positivos y negativos será para ella las implicancias, no para los demás. He escuchado a algunos decir, haber pedido asilo, Nadine Heredia perjudica a su esposo. Tendríamos que decir que no, eso es un razonamiento, digamos, un razonamiento quizás de, del entendimiento, del saber y entender por parte del ciudadano, pero en el derecho no es así. En el derecho, específicamente en el derecho procesal penal, las conductas de un procesado no pueden Ya, afectar el otro. Si se logra demostrar que ella trató de evadir digamos, la ejecución de la condena, esto y nada implicaría a los demás procesados. Definitivamente que no. correcto. ¿Cómo queda el juicio contra Nadine Heredia? Porque, bueno, ya está en otro país, ya está como asilada, se anula, se suspende, se continúa, su defensa puede apelar también. ¿Qué pasa? De que ella ya está condenada. Por lo Ujú. tanto, el proceso va a continuar. Ella puede apelar desde la instancia, desde el lugar en el cual se encuentre. Ella o su abogado pueden hacer uso de su derecho impugnatorio de apelación. Si lo confirmaran, Ujú. igual ella puede también presentar recurso de casación. Ella ya no se requiere su presencia obligatorio para conectarse virtualmente o estar presente. El único momento en el cual era obligatoria su presencia presencial o virtual era para instalarse el cuarta etapa del proceso penal, el juicio oral. Ya se instaló, ya se terminó con condena, y ya de donde esté puede hacer uso de su derecho de defensa. Así que el proceso no se suspende, el proceso va a continuar. Así como también continuarán, tengo Ajá. conocimiento de otros procesos que tiene. Ella va a enfrentar dichos procesos y como le decía, en esos procesos, en la etapa de juzgamiento es el único momento en el cual no se va ella a instalar, o ella también se podía conectar de donde esté virtualmente para que los procesos continúen, ¿no? Podría Ella, en conectarse. conclusión, Ujú. puede seguir haciendo su derecho de defensa. Correcto, pero a ver, este, no es un agravante para ella el hecho de estar fuera del país y de no, mejor dicho, a ver, no es un agravante para ella, no es un agravante para ella el hecho de que su defensa haya señalado que se encontraba con un descanso médico y en realidad ella, en lugar de atender la audiencia judicial, fue a la embajada de Brasil. Eso va a ser una circunstancia que le podía, en tanto y en cuanto conllevar que se tenga en cuenta al momento si es que tiene otra condena Ujú. en otro proceso, si es que tuviera condena efectiva, para que ordenen la ejecución provisional, bajo esta conducta procesal que ha demostrado ella de poder querer evadirse la ejecución de la misma, ¿no? Entonces, aquí hay un tema importante que ella es una consecuencia personalísima que le correspondería a ella, ¿no? Yo creo que este debate se hubiera calmado si este juzgado colegiado empezó el juzgamiento hace mucho tiempo, Ujú. entonces ellos debieron venir trabajando la sentencia. Y en este lapso no se vio dar el antefallo, sino que se debió dar la lectura integral de la sentencia. Yo creo que se hubiera calmado un poco las aguas, se hubiera condenado, dando Ujú. lectura integral de la sentencia, y ellos pudieron haber hecho uso de su derecho de apelación, ¿no? Correcto. Pero se dio adelante, son consecuencias, ¿no? Correcto. Doctor Hernán Neciosud, abogado penalista, muchísimas gracias.